plena sierra madrileña, en el monte número 24, denominado como el Pinar de la Barranca, bañado por las aguas del río San Buriel, se erige un majestuoso enclave formado por 4 edificaciones: la portería, el chalet, el edificio secundario o mediano y el edificio principal o grande. Estamos hablando del Hospital Santo Ángel de la Guarda. Esta fastuosa edificación, que data de mediados del siglo XX, fue concebida originariamente como hospital antituberculoso y para el tratamiento de las enfermedades pulmonares. Posteriormente se utilizó para enfermos alcohólicos y toxicómanos. En sus últimos años fue un hospital para enfermos mentales. Hoy nos adentraremos no solo en su historia, sino también en las numerosas anécdotas que se vivieron entre sus muros. Bienvenidos al Santo Ángel de la Guarda. Muy buenas, nos encontramos aquí en Navacerrada, en el Hospital Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como el Sanatorio de la Barranca. Vamos a estar con nuestras invitadas, antiguas trabajadoras en este lugar, en este enclave, y vamos a tratar de esclarecer todas las dudas que teníamos y tenemos todavía aún de la historia real de este maravilloso enclave. Con lo cual vamos a disfrutarlo y aunque tengamos nieve y sol y estemos súper encantados de estar en este lugar, lo único que queremos y deseamos es saber la verdad. Con lo cual, bienvenidos al Sanatorio Santo Ángel de la Guarda. Venga, dale. Estamos. Bien, pues Mari Carmen, Leonor,
ese chalet vamos a empezar a subir la cuesta para ir conociendo edificación tras edificación. Explícanos, por favor, Mari Carmen, perdón, explícanos un poquito cuál era la función de ese edificio que estamos enfocando. ¿Ya? Sí. Bueno, pues ese es un que llamábamos el chalet nosotros, y ahí vivían 18 chicos con su cuidador. Hacían diferentes cosas autónomas, ¿no? Eran lo que llamábamos ligeros. Eran chicos que, pues eso, que se agarraban su ropa, que incluso preparaban con el cuidador su comida, se hacían sus camas, todos esos. Llegamos a tener huerto. Tenían gallinas, sus gallinas, bueno, pues hacían diferentes actividades, ¿no? Y bueno, como eran autónomos, bebían y todo eso, pues era chalet, aunque luego se relacionaban luego con nosotros y eso, ¿no? Y bueno, pues eran 18 y eran chicos, bueno, de los más altos. Yo como los quería tanto, eran chicos súper cariñosos, era un amor de chicos, la verdad. Y... Es que se emocionan, es que antes de empezar a intentar grabar un poquito, vas hablando con ellos y es que se les nota que estaban en familia trabajando. Sí, es más, es que eran como yo que sé, como nuestros hermanos, como nuestros primos, es que tenemos una relación de familia todos, ¿no? Era algo maravilloso. Bueno, yo solamente os puedo decir que han sido los mejores años de mi vida. Cuando empecé aquí, bueno, yo tenía 27 o 26 más o menos, y bueno, y me he pasado aquí los mejores años de mi vida. O sea, que con deciros eso, imaginaros el resto. Ellos me enseñaron muchísimo. Yo al principio, cuando entré aquí, que venía de un colegio de La Coruña, que era un colegio, vamos, con todos los adelantos, que era un colegio hasta los 18 años, ¿no? Y yo venía un poco de chulita, ¿no? Claro, cuando vine aquí, como eran todos mayores, yo sigo siendo la canija, todos altos, con sus diferentes problemas y tal, se me cayó el mundo encima realmente. Pero luego ya al día siguiente ya empecé a contactar con ellos. Había cosas muy básicas aquí y entonces, bueno, ya empezamos y tal. Y a partir de ahí, pues yo que pensaba que les iba a enseñar muchas cosas y me encontré que eran ellos los que me enseñaban a mí, realmente, ¿no? Yo aparte de cuidadora, yo entré aquí como cuidadora, era técnico de enfermería y entonces cuando se cerró la barraca, pues me fui a trabajar a un hospital y realmente... todo lo que aprendí aquí, todo lo que ellos me enseñaron, me valió para tratar en el hospital, ¿no? Porque claro, con estos chicos, algunos por sus problemas, no se podían expresar. O sea, tenías que a través de su mirada intuir lo que querían decirte, ¿no? Y realmente pues eso me valió mucho a nivel de hospital, ¿no? Con los enfermos y todo eso, me valió muchísimo. Y luego, pues eso, una característica que tenían todos, tantos fueran profundos como paralíticos, como con trastornos graves de conducta, pues era ese cariño que te daban desinteresado, ¿no? Y realmente cuando por sus patologías, pues a lo mejor tenían alguna crisis o lo que sea, de agresividad o en fin, pues eso no era intencionado, lógicamente, no, eso se escapaba a ellos, con lo cual eso nunca se podía tener en cuenta, ¿no? Porque claro, luego era tanto el amor que te daban, tanto que bueno, yo me acuerdo de ir para casa a veces, bueno, empapada en babas, ¿no? De los besos que te daban, de que bueno, era increíble, era increíble.
¿En qué año empezaste, Mari Carmen, aquí a trabajar? Pues mira, tú, ¿a qué año viniste tú? Yo vine en el año 85, tú ya llevabas unos Yo ya añitos. llevaba unos años cuando vino Lili. Exactamente yo el año no me acuerdo. Lili, bueno, que Leonor. luego hagamos la presentación, es Leonor Villazala, nuestra Sí. amiga. Pero para ellos era Lili y para Sí, eso, mí por era eso. sigue siendo Mari Lili. Carmen la Es que- gallega. Lucía, Es que si luego hablamos como... Perdona, un breve inciso, dejar constancia de que me hace gracia porque estamos en Navacerrada, en la periferia madrileña, en la Sí. sierra, pero estamos con dos galegas. Sí. Que después de tantos años vivimos con el acento. Sí, no yo me queremos vine que porque, se nos claro, vaya. No se os quita, ¿no? Yo me vine de La Coruña, de un colegio, como dije antes, para trabajar aquí con estos chicos que yo aprovecho ahora para decir que quizás sea el primer centro de adultos a partir de 18 años, ¿no? Porque... Venían o sea, de toda España, estaba claro. Sí, por eso había chicos de toda España, porque no había antes colegios o llamémosle colegios, centros, como se quiera, ¿no? Para a partir de 18 años. Había mucho hasta los 18 años, pero luego había un vacío ahí muy grande desde los 18 años hasta que se moría, ¿no? Hay que tener en cuenta que los chicos ya eran mayores, los padres... claro, ya van faltando y entonces quedaba ahí un lapsus de desamparo, porque bueno, algunos sí que tenían familia, tenían hermanos o tal, pero ya se sabe que... El número de chicos siempre fue 180, de ahí no pasábamos. Sí. 180. 180. Ese número para nosotros, la broma que nos gastaban era que nosotros éramos el 181. Siempre iba, el primero que entraba o el último siempre decíamos, bueno, el 181 ha venido, era como una clave que teníamos. Sí. Y no le pasó absolutamente nada. Nada. Se daban los puñetazos cuando tenían crisis y nunca se murió nadie. Nunca se murió nadie de enfermedad. Dos, ¿no? Bueno, pues a ver, deciros que al parecer estos terrenos son de Navacerrada, pero del pueblo de Navacerrada, pero el edificio lo construyó el Ejército del Aire, ¿no? Porque lo que pretendía era traer a la gente que tenía algún problema de adicción para Alcohol, recuperarlos aquí. lo que fuera. Eso no ha sido viable, pasaron los años, y entonces se decidió, que no sé quién lo decidió, que fuera un ejército, un centro para tuberculosis, ¿no? Que en Llamados aquellos años, físicos. pues eso, había muchísimo. Entonces aquí esto reunía todas las cualidades para erradicar y para curarse de esa enfermedad. Tampoco prosperó, hasta que lo cogieron los curas de Dogorione, ¿no? Que tiene un seminario en Valladolid, creo que en Palencia. En Palencia. Y tienen también algo aquí en Madrid, ¿no? Entonces se vinieron aquí un grupo de curas para los chicos que pasaran de 18 años poder acogerlos. Y estaban aquí, teníamos de toda España, chicos de toda España. Y precisamente por eso, porque a partir de cuando eran mayores, pues los padres ya fallecían, algunos hermanos se hacen cargo de ellos, pero otros por circunstancias X no se hacían cargo, y claro, y era un problema, ¿no? Para ver quién quedaban estos chicos, ¿no? Ahí fue cuando entró la Comunidad de Madrid, ¿no? Cuando en los años 80 entró la Comunidad de Madrid. Luego ellos, los de Dogorione, ya negociarían con el IDAS, con el famoso era Instituto Nacional de Ciencia Social, y bueno, y luego ya pasó a la comunidad, ¿no? De Madrid. Eso ha sido el recorrido de esto, ¿no? A mí me gustaría decir, porque claro, la gente empieza a inventarse, empieza a no sé qué, que si esto era un psiquiátrico, que era no sé qué, Incluso que era no sé de parte leprosorio. sí, de leprosorio tampoco llegó a ser nada. No, pero no, a lo que quiero llegar es que la historia la van alargando. La van alargando, alargando. Vamos a y mirar valía bien en los archivos, pero Aquí, nosotros bueno, no teníamos ni hacer idea de eso. psicofonías, Correcto. Aquí no pasó nada. Aquí se murieron de todos estos años que he estado yo, que han sido unos pocos, bastantes, ya no me acuerdo Bastantes que exactamente el llevamos, número, unos pero 40 se y han muchos. muerto dos chicos. O sea que Por no causas hubo otra naturales. historia. No hubo otra historia. Y bueno, y aquí nos llevábamos fenomenal todos, porque éramos todos una familia.
trabajábamos súper duro porque, bueno, con deciros que yo me acuerdo de hacer fiestas, pero con reinas, con damas de honor, con vaquilla, bueno, de todo. Y bueno, los carnavales, bueno, yo qué sé, esto era bueno, es que yo no tengo ningún recuerdo malo de aquí. Todo, bueno, no me ha pegado nunca un chico. A mi marido sí, le dio uno. A mí nunca, a mí jamás de los jamases. Y estuve unos años de cuidadora, luego otros años pasé a enfermería. Pero es que todo lo que puedo decir es alegría. Nos hemos pasado risas con los chavalos un montón. Bueno, caminábamos montaña arriba, hacíamos marchas, de todo. Nos íbamos a comer al campo. Es que, vamos, todo lo que se podía hacer. Felicidad pura. Bueno, yo me acuerdo, fijaros, que porque éramos luchadores natos y bueno, desde llevarnos a las piscinas, que no gustaba mucho en algunos pueblos, y a llevarnos, yo me acuerdo en Villalba, en Collado de Villalba, de ir yo a hablar, y me llevaba a los cuadriplégicos en camilla, me los llevaba al cine. O sea, vosotros imaginaros con esta poca cosa. Pues eso, con camillas que nos ayudaban los conductores, que, bueno, teníamos aquí, eran muy cómplices. La verdad es que hay que reconocer que fuimos pioneros en adaptar a los chicos al mundo real. Sí. Que lo que pretendían en aquel momento los movimientos que hubiera era meterlos en una montaña a lo que no valía. Yo a lo mejor soy más dura en ese aspecto, pero era así. Sí. Donde más alejados estuvieran estaban los loqueros, como pues, cualquiera de los pueblos de España, Cienpozuelos, la leprosería, como en otros pueblos, pero aquí nos pensaban que los tenían así, hasta que llegamos un grupo de gente que creo que éramos jóvenes. La integración al máximo. Y la integración al máximo, al máximo. Sí. Todos aquellos que se podían llevar. Yo, las veces que he hablado con Daniel, él sabe que yo le enseñé cómo eran los grados, ahora se llevan de otra manera, ya no se llaman subnormales, por supuestísimo, se llaman gentes con capacidades diferentes, pero en aquel momento era así, pero la enfermedad realmente se llama oligofrenia. Teníamos un maravilloso y un señor que para mí es de los grandes de este país, que es un psiquiatra, que a mí no me importa el nombre, si quieres darlo tú. Sí, no. Pero una maravilla, los teníamos que tener medicados, pero los grados eran muy importantes. La oligofrenia es una enfermedad que se nace con ella y se nace que el cerebro pues no está. Había, el 90% eran esos casos, otros casos no, otros casos eran por accidente. De hecho teníamos un chico que había recibido un tiro y su cerebro se quedó nulo. Tú lo veías tranquilamente y era un niño normal, un chico, un señor. Pero, bueno, pues había recibido un tiro, pero en el 90% eran de nacimiento. Y teníamos muchos autistas, síndromes de Down. Los autistas podemos escribir grandes libros y maravillas porque los autistas son muy lejanos y sin embargo nosotros somos muy cercanos. Sí que no hacían distinciones entre hombre y mujer, era muy difícil, no había, sus connotaciones sexuales no eran las de unas personas normales, nos veían igual. Nosotros íbamos vestidas como los chicos, como con los cuidadores, llevábamos un chándal. ¿Te acuerdas? Nosotros en enfermería llevábamos otro tipo, más de blanco, pero nosotros llevábamos un chándal. Y nos daban de todo. Y lo que yo contaba era eso, que teníamos una ruta, nos recogían a los trabajadores, no pagábamos el transporte, nos subían hasta aquí, nos dejaban. Yo siempre he trabajado en turno de tarde, yo voy a hablar por mí. Llegábamos a las 2 de la tarde, yo recogía a mi niñita, me la subía en mi autobús y aquí dentro había unos comedores donde solamente para los trabajadores. Comíamos y yo entregaba a mi hija a mi marido y yo ya empezaba a trabajar. Eso es muy bueno. Estábamos hablando de dinero. Sí. Seguimos cobrando lo mismo a día de hoy. A mí también me gustaría, también 1985. decir, ahora que estás hablando de este tema, que mis hijas, yo tengo 2 hijas, y mis hijas se criaron en medio de ellos, ¿no? Y bueno, pues ellos al final pues las cuidaban. Bueno, yo me acuerdo que uno la tiró, pero les daban bueno. dibujos, ¿te acuerdas? Los paralíticos cerebrales Sí, les daban dibujos. O sea que bueno, que éramos, o sea que
que nuestros hijos también estaban con ellos. Y alguna vez a mi casa tienen ido a dormir algunos, ¿no? O sea, quiero decir... Los más altos, los severos. Que Sí, sí, sí. luego os dirá Daniel los grados que hay dentro de la oligofrenia, Sí. porque hay 5 grados. ¿vale? Entonces, bueno, quiero decirte que para nosotros era, pues es su familia. Bueno, más detalles. Bueno, en este caso no son detalles, sino tu opinión personal, Leonor. Cuando ha comentado Mari Carmen lo de que solamente hubo 2 fallecidos, Fue por causas naturales. ¿qué es lo que has comentado anteriormente? Y ya me lo dijiste a mí hace sí, años, sí, porque sí. en este caso lo que comentaba antes Leonor, hace unos años, son ángeles, en mi primer ángeles. ejemplar en Respuestas del Más Allá, tuve el honor y tengo el honor de decir que los 2 libros que tengo, en los 2 la única persona que repite, que es la única que aparece en ambos libros, es la amiga Leonor Villazala. Así que te doy mi agradecimiento públicamente, por supuesto. Pero a lo que quería llegar es de que tu opinión personal me interesa mucho, por supuesto, la tuya también. A lo que quiero llegar es de que fallecieron 2, como tú has dado el dato, Mari Carmen, pero tu sensación de que tenían un ángel, Sí. cuéntanos un poquito detalles de cómo viviste. Lo estábamos hablando cuando veníamos, Carmen y yo, pues nos vemos cada 3 años o así, pero veníamos hablando y decía, es que este llevaba el nombre por algo, ¿no? Y nosotros lo llamamos La Barranca, pero Ángel de la Guarda tenía su sentido, porque aunque estaba vallado, aunque tuviéramos todas las medidas de precaución, que era mejor que yo me pegara un golpe, yo o cualquiera de los cuidadores, era mejor que al ducharlos, que era muy complicado, sobre todo con los paralíticos que te hablaba. Entonces, cualquier cosa, o sea, preferíamos nosotros pegarnos antes que ellos hicieran daño. Date cuenta que son personas que son como niños, o sea, realmente su nivel, estamos hablando de chicos así de altos, con un nivel y un coeficiente intelectual de un niño de 3 años. Nosotros le teníamos que dar la comida a los profundos, según las categorías. Les teníamos que dar en boca, muy complicado. Lo que ella me ha dicho es verdad, nos ha hecho fuertes, de las mejores trabajadoras que te puedes encontrar en el mundo de la sanidad psíquica y física en los hospitales. Pero sí tenían un ángel, porque hemos visto caerse, de verdad, desde una ventana y no saber cómo estaba vivo ese chico, porque se te había despistado. Estoy hablando de esas escaleras, yo iba caminando con 5 y de repente uno pues hizo pues eso, lo suyo como un niño pequeño, se lanzó para abajo. Yo dije, empecé a gritar, vinieron todos, porque eso sí, teníamos todo tipo de enfermería, médico, psiquiatra, teníamos de todos los medios a nuestra disposición, teníamos el comedor, estábamos muy bien tratados, por eso me llama mucho la atención que ahora ver a nuestro colectivo de asistencia sanitaria y psicosocial tan mal, que nos traten tan mal, nos daban de comer, nos subían. No entendemos nada porque eso lo veníamos razonando nosotros, pero tenían un ángel. Y eso sí que me llamaba mucho la atención. Y a través del libro de Daniel sí que he contado pequeños detalles que no vamos a contar ahora, pero sí que era increíble ver cómo se te caía o cómo se chocaba contra un cristal y no le pasaba nada. Le dábamos 4 puntos y ya estaba. Los paralíticos le llamamos los paracas, porque iban todos con sus cascos. ¿Por qué se ponían cascos? Porque le daban crisis. Esas crisis, entonces pues se te caían, de repente empezaban a convulsionar, como muchos eran epilépticos, otros no, empezaban a convulsionar y se te caían, pues bueno, los dejabas, pero con el casco ya estaban protegidos, ¿sabes? Hemos vivido cosas como estar para bien, pero estar como si estuviéramos en una guerra, esto era una guerra, pero con buen rollo, ¿sabes? Porque cuando yo entré y cuando tú entraste había muy poquitas mujeres, esto era un trabajo de tíos y se puede entender en aquellos momentos. Entramos mujeres y entramos con nuestra sensibilidad y eso lo quiero dejar muy claro, porque las aulas ya no eran solamente campos de batalla, sino eran aulas bonitas y con los años tuvimos hasta premios. Hay un señor que ahora está trabajando en Villalba de político, como es colmenero, que hicimos un grupo de teatro que se llamaba ANADE, que era una maravilla, y que fuimos por toda España. Luego también tenemos miles de anécdotas de nuestro Orlando, que Orlando era, para acordarte toda la vida, como un chico con un nivel intelectual más o menos rondando casi la normalidad, pero físicamente muy deteriorado. Sus padres venían desde La Coruña a traerlo como podían. Me acuerdo que nos traían empanadas y a nosotros nos querían muchísimo, pero Orlando llegó a escaparse. ¿Cómo se puede escapar una persona con una minusvalía física
dando vueltas por esto que estamos viendo, se lió a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y llegó hasta aquel lado donde hemos entrado y debajo de unas tractas se escondió. No lo encontrábamos, tuvimos que llamar a todas las patrullas, protección civil, todo el mundo, más de 100 personas buscando a Orlando. Orlando se había rebotado y yendo a rolos, que decimos en galego, o sea, dando vueltas, continuó y llegó hasta ahí. Bueno, de esas cosas, miles. Esto era como un campo de concentración, pero en plan bien. Se comían las colillas, se comían sus heces, se comían sus cosas. Pues claro que sí, estábamos entrando dentro de una zona que era un loquerillo, Pero nosotros hicimos lo más grande. Y estamos muy, muy orgullosas, muchas de las mujeres que trabajamos y hombres maravillosos que trabajamos aquí y que conseguimos que la integración de estas personas se hayan llevado a cabo y ahora no tengamos que ver estos edificios con 180 personas, sino que ahora están con sitios tan bonitos como yo quiero recordar a Disgua, como donde tenemos muchos chicos ahí en Villalba, el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que creo que marcamos un hito, y no por dárnosla, pero estamos así, mira, son mapas COVID, y somos así, y luego yo me metí también en un hospital. ¿Hacer alguna pregunta, por favor? Sí. Quería... Nos emocionamos mucho. No, sí, genial, no hay que sacaros las palabras, si es que así da gusto, no le hice una entrevista. Lo que os quería comentar, otro detalle que para mí es muy importante. No es sensacionalismo ni nada, solamente que para mí, además de la historia, que hay que valorar lo que se está haciendo, yo por lo menos me siento muy orgulloso de estar con vosotras aquí y agradecido, por supuesto, es desde el día que cerraron el Hospital Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como La Barranca, es la primera vez que vuelves. Es la primera vez que vuelvo, sí. Es que eso para mí... Sí, nunca quise volver. Simplemente porque me fui a vivir a otro pueblo, me fui a vivir a Guadarrama, me metí en un hospital también difícil, porque era un hospital, siempre a mí me iba lo duro, y empecé a organizar lo que es la unidad de cuidados paliativos, también llevado por el clero, pero luego conseguimos que la Comunidad de Madrid pues abriera una unidad de cuidados paliativos en el Hospital Guadarrama, del cual también fue de las mejores épocas de mi vida, y será. Porque esta fue muy bonita y muy fuerte, pero también yo pasé mucho miedo. Pero miedo porque eran muy grandes, porque no es porque te atacaran, sino porque era mucha responsabilidad. Y 24 años. Y 24 ¿Y tú añitos. 26 comentaste. 27, sí. 27. Es que éramos muy jovencillas, eran nuestros primeros trabajos, por lo menos para mí era de mis primeros. Y bueno, pues en un pueblo que yo venía de Galicia, no conocía a nadie, había mucho hombre, poca mujer, y entonces, bueno, las relaciones pues eran bien, pero bueno, a veces el tema de los machos pues sale mucho. Tú aquí no, tú mejor aquí, hasta que ya un día vino uno y me dijo, tú a psicóticos, y me mató, porque psicóticos era lo peor, y eran porque eran los más agresivos. ¿Qué hacer con esos hombres? Estaban muy medicados, todos eran hombres, no había ninguna mujer. Así se decidió y ahora ya no existe ese método, creo que en otros centros hay combinado, pero aquí solamente eran hombres. Entonces aprendí muchísimo, sobre todo también venía de Galicia, pero la naturaleza, date cuenta que el entorno es divino y era una maravilla. Yo solo sé eso, que aprendí muchísimo de ellos y aprendí a ser valiente, a enfrentarme a todo y a sacar, que si uno ibas por el monte y sangraba, pues hacías así con el chándal, ¿sabes? Te rompías el chándal y le hacías un torniquete. Es un poco de todo, claro. A mí me gustaría decir que, hablando de los más ligeros de Chale, que os dije antes... Habla un poquito más alto, Maricarmen, que pasa el helicóptero. Que o esperamos, no esperamos. A mí me gustaría decir que, hablando de los chicos así más ligeros que os dije antes del chalet, pues había uno que era así, que pensaba mucho, o sea, fumaba y pero era el nombre que nos gustaban mucho los nombres. Era como, tenían su pequeño mote. Y era como marciano, ¿no? Marciano. Bueno, y un día estaba hablando con otra compañera, con Asu, y le decía, oye Asu, le decía, ¿tú crees en Dios? Y la otra que me decía, pues claro que creo en Dios, ¿cómo no voy a creer? Y dice, pues yo no te creas. Pero dice, ¿pero por qué? Y dice, porque vamos a ver, digo yo,
si Dios es tan bueno y justo, ¿por qué te ha hecho a ti lista y a mí tonto? A mí se me quedó, era algo que me quedó súper grabado. Sí, Era sí, muy sí. bonito. O sea que a veces, o sea que es lo que te he dicho antes, que son que muchos de ellos que te hacían reflexionar y Pero te hacían muchísimo. profundizar muchísimo. Con lágrimas os habéis tenido que volver para casa, Sí, hermano. sí, sí. Sí. Llegas tú y Buah, dices tú. muchas veces. Es que no es un trabajo, es que No sabes qué Era contestar un a trabajo veces, ¿no? Hay trabajos y que no... trabajos. Sí. Muy poquita gente. Yo he visto salir gente corriendo, ¿eh? Ah, sí. Así de gente, ¿eh? De estar media hora y decir, yo aquí no me quedo. Yo aquí no me quedo, ¿eh? Pero así. Los que nos quedamos éramos una familia. A mí me iban haciendo contratos, porque ella ya venía con su contrato, pero a mí no. Y entonces cada contrato hacíamos una fiesta y todo el mundo llorando que no vuelves, y a los 2 días ya estaba aquí porque nadie quería venir, era imposible. Entonces vivíamos muchísimas sensaciones, todos tenían, claro, según los grados ibas viendo distintas personalidades y distintos hechos, pero bueno, teníamos uno que le sacábamos a la calle, yo me acuerdo de llevarle al zoológico y le llamábamos porque su personalidad y su aspecto físico era normal, y es que lo voy a imitar a mi niño, que le voy a dar un homenaje, le era el etarroso. ¿Por qué le llamábamos así? Porque él era de la ETA y decía, soy de la ETA. No, él era de Basauri. De Basauri. Pero él le decía a la gente y la paraba, porque claro, tú le veías normal, iba andando, miraba, más muy guapete, miraba para un lado, miraba para el otro, y de repente ibas caminando con él y decías, uff, de repente encontraba a alguien en el zoológico y le decía, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues vengo aquí a ver a los elefantes, muy bien. Soy de la ETA. Y como muslitos de Guardia Civil. Bueno, imagínate, acojonado todo el mundo cogiéndole. Pero venga, Paquito, vente. Te enseñaban cada cosa, uno se dedicaba a coger colillas. Claro, nosotros aquí nos dejaban fumar. Ahora ya no se puede fumar en ningún lado, pero en aquel momento sí. Pero luego Y los le chavales sacaban iban chiste. cogiendo. Le sacaban chiste. Sacábamos chistes por todo. Sí, la porque- manera de ducharles porque era muy yo, curiosa, porque era con mangueras, no Es que ibas a date duchar. cuenta cuando decía, yo hacía así un gesto, Hacía el caleta, gesto ese, y yo sí. le decía, y yo del grapo. Como se caía, yo del grapo. Y Bueno, ya se escapaba y se reía. Tenemos miles, y sobre todo la alegría que teníamos. Éramos gente muy joven y eso sí creo que se notaba. Y muy trabajadora. Muy trabajadora. Muy trabajadoras, porque si teníamos que quedarnos una noche de nevada, nos quedábamos. ¿eh? Los chicos súper limpios, súper cuidados. Siempre cuidaditos. Más detalles. Más detalles. Habéis dicho que ahí estaba el bar. Exponernos para todos los que nos encanta este edificio, que hemos estado más de una noche, y que les hayan pasado por acá, que les esté deseando. Exponernos, por favor, de izquierda a derecha, mientras vamos cogiendo toda la maqueta. ¿Qué era cada cosa? Lo que era la carretera, todo eso, la cristalina, todo lo habréis visto que todo Para que se te oiga, acércate un poquito. Ahí. que estaban con unas rejas. La parte de la fachada, ¿no? La carretera. La fachada y prácticamente todo lo que hubiéramos estado. Todo esto eran pues aulas y en aquel pabellón más para allá teníamos por donde entrábamos un hall precioso con una araña, teníamos una señora maravillosa que contaba chistes, también teníamos un señor, no voy a dar nombres, ¿vale? Por respeto. No hace falta. Y entrábamos, centralita. fichábamos Que me voy, me y tengo que bueno, pues lo que dices tú, el puente de un lado para el otro, pues ahí teníamos las terrazas, ahí estaban los paralíticos, más arriba Más estaban despacio, Leonor, por favor. Más despacio. los severos. Ahí teníamos nuestro bar, una cafetería pequeña, humilde, pero Aquí bien. justamente. Sí, todo Esa eso. tiene dos plantas. Sí. Que además se volvió a arreglar pues 3 o 4 años antes de que desapareciera. De estas obras que se tienen que hacer, bueno. Ujú. Y todo esto era prácticamente baños y habitaciones, y cada planta iban por grados. Los más, digamos, los más complicados, los paralíticos, los paralíticos cerebrales, que eran gente súper maravillosa, encantadores, Sí, había poetas, cuadriplégicos, tetrapléjicos. pero tenían ese problema de su cuerpo, porque movilidad, eran así y vivían en una camilla, pero su cerebro era increíble. Hemos jugado partidas de ajedrez increíble. Yo no soy buena con el ajedrez, pero increíbles. De hecho vino gente
Bueno, para despedir a nuestra invitada Mari Carmen, me gustaría comentarle, preguntarle como despedida, aun pasando todos los años que han pasado ya, ¿mantenéis todavía un grupo? ¿Mantenéis con gente, con compañeros trabajadores de aquí? Sí, sí, la verdad es que, bueno, algunos ya no están, por desgracia, Se nos han ido. que se han ido ya, y quedamos, o sea, de vez en cuando solemos hacer una comida, sí, que viene mucha gente, Que la organiza ella, ¿eh? y realmente pues ahí esas comidas sirven pues para recordar y hablar de la barranca y de lo que hacían los chicos, o sea que a veces incluso pues eso, nos llamamos por los nombres que nos llamaban los chicos, Sí. o sea que Eso nada, no lo harían esto todos. ha sido Eso un no harían todos, aprendizaje. haber pasado tantos años y Sí, seguir todavía. esto ha sido un aprendizaje a todos los niveles y por supuesto que Y un ha orgullo el haber sido trabajado aquí. la barranca ha marcado nuestras vidas, pero yo creo que a todo el mundo para bien, que todo el mundo tiene unos recuerdos maravillosos y bueno, y a los chicos pues les tenemos un cariño muy especial a los que aún están con nosotros y vemos alguna vez, aún los vemos. Pues Así que nada. darte las gracias por dos cosas. Una, por el frío que hace aquí, además de nieve, que hay poquita, No, pero pues se no hace nota, tanto, ¿eh? pero el viento que está corriendo, sé que lo estás pasando mal, y encima tienes tus quehaceres y darte Sí. mi gracias, mi Nada, un agradecimiento placer. total, vamos. Un placer. Muy fuerte. Yo tengo que agradecerte, pero vamos. Un placer. Bueno, pues Muchísimas nada. gracias. Ya te despedimos, Mari Carmen, Gracias. y nos veremos en otra ocasión. Bueno, continuamos. Ya Mari Carmen se ha ido, ha tenido que irse. Leonor, ¿cómo era para ti el día a día en este lugar? Pues mira, yo llegué muy joven, con 24 añitos y bueno, pues fue muy duro, porque nada más entrar en un paraje muy bonito, muy idílico, pero estábamos en el medio de la nada, ante una marabunta de 180 señores más grandes que yo y donde la única arma que yo tenía para poder vivir y defenderme era un manillar, que consistía en una bola de billar con una especie de L, que con eso abrías y cerrabas las puertas. Entonces lo primero que te hacían era, bueno, aquí tienes a 10 chicos, siempre llamábamos chicos, no señores, y haz con ellos lo que te venga bien, ¿no? Claro, como ya le expliqué a Daniel, luego cuando hagáis el informe veréis los distintos grados, pero imagínate entrar en los más profundos. Los más profundos Los son... voy a decir brevemente, sin detallarlo, solamente para ponernos en situación, que ya lo explicaremos bien. Están en el primer apartado los severos, segundos los moderados, terceros los Estamos profundos. hablando de mejor a peor, ¿eh? O sea, de Correcto, grado. Eso es. Los severos, los moderados, los profundos, los paracas, que los comentaba anteriormente, y los psicóticos, que era ya el quinto y... Eran los más fuertes. Entonces, bueno, yo por ejemplo entré en profundos y los profundos, pues nada, pues eran como niños, como bebés, había que ponerles sus pañales a algunos, pues andaban, caminaban, deambulaban, no se comunicaban, te tenías que comunicar con ellos como pudieras. Fue bastante fuerte para una niña de 24 años, pues no dejas de ser una cría, ¿no? En tu primer trabajo fuerte, ¿no? Entonces, como sanitaria yo sabía cosas, pero había que saber mucho más y había que sacar mucha psicología. Después de pasar muchos días de miedo, pues aprendí a quererles y a que ellos me quisieran y jugaba con ellos y demás. Entonces, bueno, pues había una parte que ya venían muy aleccionados de trabajadores, sin ánimo de machismo ni feminismo, pero bueno, trabajaban de una manera y yo trabajaba de otra. Fui de las primeras mujeres en entrar, por lo menos en el turno de tarde, y esa característica de luchadora, quizás ese toque femenino, nos vino muy bien para entender que había muchas más cosas que hacer, que los chicos podían trabajar, que podían hacer, que podíamos salir a estos parajes tan bonitos, no estar todo el día encerrados en un habitáculo. Bueno, estamos hablando muy al principio, estoy hablando del año 85-86, luego cambió muchísimo.
ya empezamos a hablar de insertarlos, ¿sabes?, dentro de un mundo normal, ¿no? Pero el día a día era bonito porque trabajabas, porque te subían, te bajaban, teníamos unos medios de trabajo divinos, porque es que no tenías ni que coger coche, te daban de comer, te daban todos los requisitos, estábamos cobrando lo mismo que cobramos ahora, el mismo sueldo, pues fíjate, te estoy hablando de hace tantísimos años, y luego la gente al principio, bueno, pues siempre te miraban un poquillo, pero luego éramos una familia. Date cuenta que yo era de las más jovencitas que entré, con 24 años, es que se dice pronto, porque la gente llevaba aquí ya unos años y quizás el más mayor tuviera 60 de los trabajadores, pero la media era entre 30 y 50, y yo tenía 24 añitos. Con lo cual, mi experiencia me hizo ser la persona que soy, gracias a la Barranca. Comentaros también lo de que eran niños ángeles, eran chicos ángeles, se caían porque eran así, o uno le daba por correr, al otro por gritar, al otro por chillar, otro te cogía un váter y te lo destrozaba, otro se llenaba de heces, entonces tenías que limpiarlo, llevabas tus guantes, llevabas siempre tu higiene, porque era así, era así. Esto era como pues un campo de concentración, pero bueno. Lo que no quería nadie en sus casas, porque no los podían tener, la verdad, que seguramente los tuvieran en una cuadra, porque eran como animalillos a veces, que solamente soltaban algún gritito, pues los convertimos en personas maravillosas, en niños que eran niños, pero que salíamos y trabajábamos con ellos, y hicimos esa parte tan bonita que hemos dejado aquí y que nos hemos dejado el alma y el corazón. ¿Ibais de senderismo? Salíamos y íbamos a la Barranca, y ahí encima, justo estoy señalando ahí justo, había un edificio que sí que era precioso. Lo desvalijaron completamente, lo hicieron en la época del señor Franco, y bueno, pues era para lo que aquel problema tan grande, que era los tísicos, los llamados tísicos, que era la famosa tuberculosis que viene del bacilo de Koch, que no se había podido encontrar, pues es lo que ahora tenemos, y ya, bueno, vuelve a estar un poquillo por ahí, porque la enfermedad del bacilo de Koch afecta sobre todo a las personas que no están nutridas y que están mal alimentadas y que no tienen limpieza, con lo cual en esas épocas, estamos hablando prácticamente de la posguerra, por toda esta zona, desde el hospital de Guadarrama, al hospital que sube al puerto, desde el puerto de la Tablada hasta un montón el mismo hospital del Escorial, el mismo hospital de Guadarrama, que creo que ya lo he repetido, bueno, pues eran hospitales tísicos, donde venían de toda España a curarse a este sitio, que es una maravilla, porque lo que necesitaban era limpieza, comida y un aire muy bueno, y qué mejor calidad. Y entonces, donde estoy señalando, había uno de los puntos más grandes de tísicos, y ahí los llevaban en carretas cuando fallecían, porque sí, que fallecían muchísimos tuberculosos, y nosotros, nosotros nunca lo conocimos, no llegamos a verlo funcionar, porque esto es más antiguo y será otro capítulo que habrá que ver. Hicieron una película que se llamaba La noche de Valpurgis. Entonces toda la gente que nos gustaba esto, subíamos ahí y hacíamos nuestros pequeños aquelarres, porque yo otra cosa no seré, pero bruja soy honrada y a mucha honra. Entonces subíamos con ellos y hacíamos excursiones, pero claro, imagínate que cada cuidador llevaba 10, 12, según el grado. Yo me acuerdo de uno de los niños, que lo voy a recordar, le llamábamos el Morenín, porque este niño la única manera de caminar era mordiendo, no caminaba. Entonces la única manera de llevar a Morenín, que me llegaba por aquí, tenía 40 años, pero era así chiquinino, entonces yo me hice un cuero, y entonces como le puse unas cintas, Morenín se enganchaba aquí con los dientes, y íbamos recorriendo 4 y 5 kilómetros. Luego teníamos a otro que se dedicaba, cada vez que veía un caballo, pues se dedicaba a morderle al caballo. Entonces era muy complicado. Dentro de la oligofrenia pasaban estas cosas, son enfermedades de la cabeza. Entonces ahora tenemos métodos más modernos, creo, pero nosotros los teníamos en plena naturaleza y estaban felices. Llegaban, dormían, comían y vivían. Hombre, si y les dábamos mucho sentir. Que gastasen energía, pues lógicamente acababan... Nosotros agotaditos y ellos también.
También se rodó aquí en Navacerrada, habiendo estudiado un poquillo, la saga de los Drácula, en 1972. Sí, te estoy hablando del mismo edificio Además que derrumbaron. Como has dicho otra película, digo, pues La por dejarlo anotado. Sí, La noche de Valpurgis. Te quería comentar, dada la importancia, dada la imponente construcción que nos concierne, ¿me puedes explicar un poco cómo te sentiste la primera vez que entraste? Ay, muy bien. La primera impresión fue buena. En la dispensación. Sí. Porque también has estado de noche trabajando. Aunque Sí, estuvieses de tarde, poquitas ¿te ha tocado veces, alguna pero vez? sí, no daba miedo, porque los chicos eran muy seguros. A ver, había alguno agresivo, pero esa agresividad no era latente de que a nadie nos pasara nada, ¿no? Ajá. Bueno, pues una vez a uno le rompieron un brazo, a mí me retorcieron la muñeca, pero es que no lo tenías en cuenta, ¿sabes? Porque es lo que hablaba Carmen. Carmen yo creo que nos ha dado una lección con lo que decía que la mirada es muy importante y que los corazones hablan, ¿no? Ajá. Entonces yo en cuanto le decía, vale, sí que es verdad que tenías que reducirles alguna vez. ¿Cómo le reducía? Pues de la manera que nos enseñaron o que nos enseñábamos unos a otros. Coges, te retuerces un poco la mano y ya le tienes, ¿no? Sin tenerles ahí atados ni amaniatados. Aquí yo eso jamás lo vi, nunca vi nada de eso. Los niños eran libres como el viento, y digo niños, pero todos eran mayores de 18 años. Y ángeles, porque se iban andando, de repente no veían y plaf, estrellaba contra la piedra, vale, a curarles aquí 4 puntos. Pues al día siguiente estaban andando tan tranquilos, le poníamos su antibiótico y ya está, a correr. Y gente maravillosa que quiero recordarme, de Rosa, de Marisol, de Íñigo, de tanta gente. Teníamos un psicólogo, el psiquiatra este que te hablo. Gente maravillosa. Nandi, que era una mujer, era y es una mujer extraordinaria que hasta llegó a tener una pecera. Yo 2 años pude conseguir tener aquí ya unas ovejas y con los del chalet me hacían la comida, les cuidaba y bueno, pues teníamos por aquí unas cabras. Leonor, ¿alguna vez has vivido una situación extraña o podemos decir paranormal incluso en este enclave? Yo siempre, y lo sabes porque me has hecho varias entrevistas, yo soy una persona PAX, persona altamente sensible, y yo sí que recibía energía, pero era la energía de estos chicos, ¿sabes? El caso del chaval este que le pegaron un tiro, fue un atraco, era un chico que tenía, bueno, que fue a atracar una gasolinera y le metieron un tiro. Bueno, pues ya está. Yo con ese chico tenía una sensibilidad especial, porque sentía que él me entendía, ¿sabes? Aunque todos decían que no, yo entendía que sí. Cuando entré, pues de maravilla, entré como bien diciendo, y voy a decir la palabra, de puta M, porque nada más entrar, le dije a uno, hola, ¿qué tal? Vengo a trabajar. Y ya no sé, yo soy tontiño. Había confundido a uno de los chicos con uno de los jefes. Su aspecto físico, algunos eran un poquito más, digamos, más desagradables a la vista, pero otros eran completamente normales, que podían pasar, pues como tú, como yo y como tú. Entonces, yo qué sé, muchísimas vivencias, eso son muchas cosas. Y me llamaba mucho su sexualidad, porque, claro, al entrar mujeres, sobre todo una remesa muy grande que hubo cuando yo entré en el año 85, entre el 85 y los 90 entramos muchísimas mujeres a trabajar de cuidadoras y no había ninguna connotación sexual hacia nosotras, no había diferencia. Me llama mucho la atención cómo podemos ver ahora todo el tema de la violencia machista cuando estamos hablando con gente que parecía que su cabeza no rilaba, y no hemos tenido ni esto. Sí que recuerdo una vez a uno que debió de ser porque quería coger una colilla y parecía que estaba mirando los bajos de la señora cocinera, que le metió con la espumadera, le dijo, anda, tira para allá, hijo. Pero no, entre ellos sí que de vez en cuando podía haber alguna relación, digamos, homo, pero tampoco nada que llamara la atención. Lo que más me llamaba la atención era su aporte sexual. Su aporte sexual fue tan fuerte que tuvimos que ir vinieron unos psicólogos dedicados a la sexualidad, que nos vino mejor a nosotros porque los chicos la verdad que no la necesitaban, porque ellos sabían muy bien cómo aliviarse, pero nosotras, que éramos más jóvenes, pues nos vino muy bien. Pero sí que teníamos 2 o 3 chicos que tenían
no es ningún problema, sino una conducta sexual muy de alto grado, y entonces era muy difícil controlarla porque su grado, pues cada 2 horas tenían que masturbarse. Entonces tú les dejabas, les ponías en una esquina, en cuanto sacaban su miembro, su pene, tú los ponías en una esquina y dejabas que él se hiciera sus quehaceres, y cuando se desahogaba, pues él volvía, le limpiabas como podías, guantes hasta aquí, por supuestísimo, siempre hemos trabajado con guantes, siempre, y era lo más normal del mundo. Teníamos uno más problemático porque no llegaba a culminar, con lo cual, por ejemplo, su aparato genital estaba completamente destrozado, hablando en serio, y además estaba bien armado, ¿eh? Y entonces vinieron desde Sevilla, nos dieron un curso a todos y conseguimos entre todos que ese chico supiera masturbarse. Es que es así, es que somos primates, es que somos humanos, y trabajábamos con ellos y teníamos que hacerlos lo más normal posible, no meterlos como si fueran gorrinos en un habitáculo y perderlos. Entonces esa parte nos hizo muy duras, porque tú vas a un hospital, tú ves cosas y no te echan las manos a la cabeza. A ver, yo ya venía de un hipismo, venía de una serie de cosas, pero ya te digo, he visto muchos hombres y muchas mujeres entrar ahí y salir corriendo, pero a todo correr, ¿eh? A todo correr, que ahí no se quedaban. Los 200 trabajadores que estábamos éramos siempre los mismos. Estuvimos durante muchos años siempre mirándonos las caras, y hemos vuelto a coincidir en varios sitios porque, claro, a ellos les interesaba que fuéramos de la zona, por todo. Estábamos muy bien tratados por nuestros jefes. Ya te digo, nos daban las mejores comidas a nosotros, a nuestros hijos, teníamos nuestra seguridad social, ganábamos bien, vamos, lo mismo que ahora. Y encima nos daban el transporte y no nos daban caña. O sea, ellos simplemente venían y decían, te toca aquí. Y yo le decía, anda, no me mandes con eso, anda, ándame con otro. Es que eres muy buena para esto. La higiene, por ejemplo, yo les tenía que afeitar, yo no había afeitado en mi vida, cortarle las uñas, como cuidador. Luego ya estaba la parte que Carmen vivió muchos años en enfermería, que aquello era curar pues suturas y dar medicación en boca. Y aparte trasera, el patio de atrás, porque la fachada es allí a veces gigante, poníamos es muy gigante. una piscina para que se bañaran. ¿Ah, sí? Sí, podemos coger por ahí. Es que ahora mismo ya todo es escombro, por desgracia. Sí, pero vamos, esto estaba divinamente, porque se dejó ahí de la mano de Dios. Pero vamos, aquí yo hubiera hecho tranquilamente uno de los mejores balnearios de España, porque había aguas, y puede que haya aguas por ahí, y sobre todo, y lo que más me llama la atención, es el mejor parador de España. Aquí un parador nacional, lo que pasa es que ahora molesta, bueno, pues que moleste, pero arriba hay un hotel, de 4 estrellas. ¿Qué opinión tienes Pues, sobre que lo van a demoler tarde o Pues temprano? mira, después de ver lo que estoy viendo de los tantos años... Se supone que este año ya... Sí, ya están preparando los papeles. Creo que mejor, sí. Mejor porque las condiciones que tiene son muy malas. Yo llevo 30 y muchos años sin aparecer por aquí, sin meterme dentro. Fuera he estado muchas veces porque me encanta ir a la barranca. Pero estar aquí dentro no he vuelto a meterme nunca, y reconozco que está para demoler, ¿eh? Una pena, porque esto hace 10 años, si se llega a conservar, pues hubiéramos tenido un parador nacional divino. Pero bueno, ahí está la Comunidad de Madrid, están los ayuntamientos, Pero ahora que ya hagan lo que parece... quieran. Yo en este momento lo veo para demoler. Venían por aquí, traían a los enfermos, ¿cómo era un poquito? Para ponernos en situación. No. ¿Cómo accedían? Los chicos vivían aquí, tarde, mañana y noche. No, pero me refiero cuando entraba... Nosotros veníamos con el autobús, nos dejaba aquí. Eso es lo que yo quiero. Cambiando de turno, teníamos los 3 turnos. Los de todos los hospitales. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 a 10 y de 10 a 8 de la mañana. Así lo hemos tenido. Venía el autobús, aquí nos descargaba a todos. Pues éramos alrededor de 50-60 trabajadores. Algunos querían traer su coche. Y eso ya era decisión de cada uno, según vivieran. Nos bajábamos, entrábamos por la derecha y ahí ya teníamos la entrada. Ya fichábamos, ya teníamos fichas. Aquí a la derecha, ¿no? Sí. Entrábamos, un salón precioso. A ver, yo sí que he estado hace poquito en la Fuenfría, que también merece la pena verla, es una maravilla. Y lo que tú me preguntabas, a nivel paranormal, no, yo lo que veía aquí era mucho corazón. Era esa energía de mucha gente, o sea, había muchas almas.
almas que no se podían comunicar, pero que nosotros nos comunicábamos con ellos como pudiéramos, ¿sabes? Porque estaban ahí en forma de personas, pero como si fueran bebés. Pero tú apreciabas como buena galega que Sí. era una zona cargada. Esta zona es cargada, es cargada. Todo lo que es desde el Escorial, desde el monasterio, desde la silla de Felipe II. La silla de Felipe II, el puerto, la Cruz Verde, Monte Avantos, todo. No, y la cruz. La Sí, cruz, sí, la sí, cruz sí. es el punto de energía más grande que hay, también por el tema de la masonería. Pero bueno, lo importante es esta zona, sí, pero porque es pura energía, porque es monte, porque es montaña, porque aquí se libró una batalla muy grande en toda la sierra, es donde se han muerto hermanos contra hermanos, y eso ha tenido que quedar. En Navacerrada tienen poquito, sin embargo en Guadarrama tenemos mucho más. De hecho seguimos encontrando bombas y seguimos encontrando otro capítulo más, que es muy importante. Pero dentro de lo que nos acoge, me da pena, creo que no me da ninguna pena, se tiene que demoler, lo reconozco, pero creo que lo que hemos vivido aquí, hemos hecho historia y sobre todo que somos un colectivo que estamos muy orgullosos de haber vivido y haber ayudado a todos. Qué bonito y qué triste a la vez verlo en el estado que se encuentra ahora mismo. Vamos a caminar un poquito allí, nos explicas un poquito si te parece, porque necesitamos 3 días para poder acceder a lo que es a todas las plantas, conocer todo. Bueno, nosotros aquí nos dejaba los que venían ya comidos se iban directamente ahí, que era donde teníamos la cafetería, y todas las partes de arriba pues eran zonas de galerías totalmente acristaladas y valladas. Primero iba la valla y luego el cristal, para que no se viera, y nada, los chicos tenían muchos sitios de acceso, y aquí llegamos a tener una piscina hinchable. O sea, esta es la cafetería, La cafetería, y esto era la recepción, la entrada, como una araña, y aquí la escalera donde subíamos ya a los distintos apartamentos. Ahí tenemos la escalera y se ve que Sí, en la parte derecha debajo estaban los chicos en gamillas tan inteligentes, pero que no, que claro, por el acceso teníamos ascensores bastante grandes, donde entraban, porque muchos iban en silla de ruedas, ¿sabes? Nosotros conocemos los huecos del ascensor. Nada, era ascensor y luego pues subíamos, la primera planta era lo que era, la segunda planta, o sea, iba por grados, cuanto más alto el grado era mejor, por si se tiraban desde las ventanas, ¿sabes? Los chicos que mejor estaban, como eran los severos, que era de los mejores, estaban arriba, en la última planta. Porque ellos hacían muchas cosas, hacían manualidades, salían mucho, eran niños prácticamente que ellos eran, vamos, sus actividades, la AVT, actividades de la vida diaria, las hacían ellos fenomenal. De hecho ayudaban, hacían cosas, estábamos siempre haciendo cosas. Y luego la segunda era de profundos, porque eran los más delicados. En la segunda planta estaba enfermería, si mal no recuerdo. Veis que este pasadizo pasaba de un lado a otro, ¿sabes? Para tener siempre la enfermería más cerquita. Creo recordar así. Entonces, cuanto más subimos, los grados eran menores, eran mejores. Pero, por ejemplo, esta zona de profundos, los paracas, que eran los paralíticos, y luego ya seguíamos arriba. Los psicóticos estaban más por aquí y tenían que tener muchísimo control porque tenían hasta unas pequeñas, no eran celdas, pero sí que teníamos que tener mucho cuidado. Teníamos incluso habitáculos totalmente acolchados porque cuando les daba una crisis les daba por darse golpes. La misma palabra lo dice, psicosis, pues son psicóticos. Aquí, pues nada, nosotros salíamos mucho. ¿Esto Yo, por también ejemplo, sigue perteneciendo al bar, a la cafetería? Sí, prácticamente a la cafetería. Es que teníamos muchas cosas. Aquí era también un garaje. En el verano poníamos una piscina durante unos años. Imagínate, se nos meaban, se veían todos metidos. No sé cómo nos hemos pasado desde la tifus, la lepra, cualquier cosa, y sin embargo no tuvimos nunca nada. Yo siempre digo que esta barranca lleva el nombre de la zona, pero como bien tú dices, el Ángel de la Guarda, Santo Ángel de la Guarda, está muy bien dicho porque nosotros creo que hemos vivido con santos, porque a estos niños no les pasaba nada ni a nosotros. Era curiosísimo porque estamos todos vivitos y coleando
Me refiero que nunca nos tiró ninguno por la ventana, ni nunca pasó nada Y raro. la protección que teníais era la bolita. La esa bolita, que solamente esa bolita. Fíjate, A fíjate que a bien, nivel bien. paranormal, no sé lo que habréis visto luego cuando se abandonó, pero yo desde luego nada más que tener algo que se llama la maliciosa, que da ya el nombre de por sí, pero para mí también fueron de los mejores años de mi vida. Fueron un poquito fuertes porque era muy jovencita y era un mundo muy difícil, es como estar, vuelvo a decirlo, como un campo de concentración, pero aprendías de todo. Hacer un torniquete, sabía que darles la comida como pudiéramos, que había que abrirle la boca, que si uno se nos atragantó con un filete, y entonces la maniobra de Heimlich, un tío así de alto, lo cogí y con mis 50 kilines de aquel momento aprendí. Yo cuando llegué al hospital ya con mi titulación, pues yo era la reina del lugar. A mí que me dieran, vamos, yo ver las cacas, los pises, las heces era lo más normal del mundo. Entonces, claro, tú ves ahora a los pitiminis o a la parte de gente tu que... profesión, es que Claro, es así. pero es que hay que hablarlo, porque nadie se atreve a hablar. Pero para eso estamos aquí. Nadie se atreve a hablar de eso. Eso es. De ese trabajo duro, pero que es real. Y hay que hablar de eso. Por allí no había ningún acceso entonces, ¿o no? Sí, hay un acceso, pero vamos, salíamos de un pabellón, nos metíamos en otro y ya está. No había nada, no hay nada de especial. Las cocinas estaban en la parte de abajo, siempre una limpieza exquisita. Teníamos gente de la limpieza, gente que se trabajaba muy bien, que yo lo veo en los hospitales y veo otros centros sanitarios y es que esto era un auténtico lujo. Eso sí, había que tener mucho para poder venir y trabajar con este tipo de pacientes. Pero por lo demás, pues eso, me da mucha pena porque esto hace 10 años no hubiera estado así y yo creo que Patrimonio Nacional hubiera hecho una maravilla con él. Ahora está para derruir. Hace 10 años ya estaba mal también, ¿eh? Sí, no, Sí. fue en el 94 Hace cuando se 10 cerró. Por eso, es que si es hace 30 años, entonces vale. Sí, en el 94. 30 años, sí. Pero ahora mismo yo esto lo conozco de hace Bueno, más de, y os lo dije más de al una principio, década y ya estaba... yo no he vuelto a entrar desde que me fui. Sí, sí, sí. Y sí. me fui en el año 90 y cuando yo aprobé mi posición y me fui al Hospital del Escorial y luego fui al Hospital de Guadarrama y luego donde emprendí mi camino en cuidados paliativos, otra cosa maravillosa. He tenido la suerte de trabajar en lo que me gustaba, pero siempre para los comienzos son muy duros. Está claro. La capilla, ¿tú la has llegado a ver? Bueno, yo estoy como que un poco religiosa, pero sí. por No, mí pero está- aunque no lo seas, pero que... Sí, había una capilla, sí. Sí, ¿no? Sí. Una capilla y venía el cura de vez en cuando, pero no era un cura que estuviera aquí, ¿sabes? Todo aquí fijo, No. ¿sabes? De hecho, yo, los dos que dice que fallecieron, yo no llegué a ver. Yo el tiempo que estuve aquí no falleció nadie. Nadie te dice. Pero como Carmen estuvo, porque yo me fui antes del 94, yo me fui, me trasladé al Hospital del Escorial, quería cambiar un poquillo y meterme en cirugía pura y dura, que también me gusta. Y me metí en cirugía y luego ya me metí en el Hospital de Guadarrama y fui fundadora de la unidad de cuidados paliativos con un grupo de gente maravillosa que sigue trabajando y haciendo una labor excepcional. Todo esto me lleva a plantearme que he estado en una transición donde el clero era el que se quedaba con todo aquello que nadie quería. Pues por ejemplo, los paliativos, hay que sufrir, pues hay que sufrir, hasta que llegamos una serie de gente y dijimos, no hay que sufrir. Los paliativos hay que meter morfina, metemos morfina. Hay que tener sedación, pues se mete sedación. Hay que trabajar con lealtad. Venimos al mundo con flores y nos tenemos que ir al otro lado con dignidad, con dignidad. Y eso, pues he abierto caminos yo y más gente. Y aquí igual, estaban como estaban, como un campo de concentración, hasta que se llegó a tratar la integración. Y ahora hay integración en nuestro país. ¿Esto qué nos da? Que ha habido gente como Carmen, como yo y como tantos muchos mejores que yo, que han hecho grande lo que es la sanidad psicosocial en nuestro país. Eso te honra, Leonor, eso te honra. Qué vistas preciosas ahí. Quiero siempre hablar en primera persona por no molestar a nadie de mis compañeros, por si algún día lo ven, que espero lo puedan ver, y ser respetuosa con ellos, ¿vale? Y hace muy bien. Pero estoy hablando de 200 y pico personas, no de Leonor sola, Quien está aquí ni eres Carmiña tú, sola, ¿vale? es la- Las vistas increíbles y ver nevar para mí era un lujo porque yo venía de Galicia y no, pero pasaba mucho frío. Aquí no.
Aquí no, en mi casa sí, pero aquí no. Teníamos unas calefacciones increíbles, la potencia ahí era bestial. Hemos vivido como señores, eso sí, eso sí. Si nevaba, nos tenía que subir la Guardia Civil porque la nieve llegaba hasta aquí. Y alguna vez hemos tenido que bajar a las 10 de la noche a Navacerrada andando con la nieve. Yo tengo un equipo que todavía conservo de eso, con mis raquetas, con mis apresquís, que todavía me sirven, de pelo, y con un buzo, que es lo que llevábamos para bajarnos hasta el pueblo. Sí, sí. Bueno, Leonor, ¿qué te voy a decir? Es que yo cuando estoy aquí es que me impacta esta edificación. Es que el patio interior aquí cuando estás por la noche, esto no tiene... Pues no tiene tendréis palabras. aquí el alma de mucha gente, que aquí salieron muchas parejas, aquí hubo mucho amor, porque hubo mucho amor, también os lo digo. Y bueno, pues éramos hombres y mujeres, y todos puntos de energía, con esta maravilla de sitio y las vivencias que hemos tenido, hemos hecho felices a muchos padres, a muchos hermanos que veían y que nos han dado regalos que yo todavía tengo, regalitos de estos, pues unas bufandas o cosas, porque hemos dado el alma aquí, muchos de los trabajadores. Yo quiero sobre todo terminar diciendo que gracias a toda la gente que ha trabajado aquí, en este sitio, en el culo del mundo, pero os puedo asegurar que hemos sido súper felices y hemos hecho súper felices a muchos de nuestros niños, que eran hombres grandes pero con cabeza de niño. Y gracias a la profesión sociosanitaria, y que me emociono muchísimo, y muchas gracias. Feliz en el trabajo, algo significativo como poder ayudar a las personas. ¿Qué decir? Es precioso lo que hemos vivido y es más bonito aquí en persona que vernos sentados en el sillón de tu casa y ver una persona que lo está viviendo y sintiendo de corazón. Pues, ¿qué decir? Da un beso, Leonor, si quieres, y Gracias a vosotros, Mil gracias. porque creo que sois los primeros que os habéis querido acercaros ya no solamente al tema del misterio, sino a la realidad que se vivió aquí, que era un hospital de ley. Gracias, gracias también a ti. Nada.